Amén. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso? Embajadores de Cristo, y estamos en el domingo de poder, culto de resurrección. Mi hermano, la resurrección es el evento más importante, más trascendente de la historia de la humanidad. La resurrección marca la diferencia entre el cristianismo y todas las otras religiones, todas. Mahoma, Confucio, Buda, todos esos líderes religiosos que usted ha conocido o ha leído de ellos, todos murieron. Todos. Pero Dios se encargó de que no quedara duda alguna de que nuestro líder Jesucristo resucitó y está vivo. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Aleluya. Aleluya. Mi hermano, el sepulcro está vacío. Y nosotros creemos en Jesucristo porque hubo una resurrección. Mi hermano, sin resurrección no habría cristianismo. Si Jesús no resucita, en vano venimos usted y yo aquí a la iglesia. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, del 13 en adelante, dijo: si no hay resurrección, Jesús tampoco resucitó. Y si Jesús no resucitó, vana es la predicación. Mira cómo lo dijo el apóstol Pablo. Dice que vana, en vano es la predicación y en vano es nuestra fe. Si Jesús no hubiese resucitado, estaríamos usted y yo perdiendo el tiempo viniendo un domingo en la mañana aquí. Así de tajante lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también dijo en el versículo 19 de 1 Corintios 15, que si nuestra fe, nuestra meta está solamente en Jesucristo en este tiempo, somos dignos de lástima. Así lo dijo el apóstol Pablo. Es decir, si nuestra fe solamente está en Jesús antes de su resurrección, somos dignos de lástima. Porque lo que nos hace cristianos es la resurrección. Una resurrección que Él predijo, se lo mencionó en más de una ocasión a sus discípulos que no entendieron, por supuesto, pero que es lo que ratifica a los seguidores de Jesucristo. Mi hermano, repito, eso es lo que hace la diferencia entre Mahoma, Confucio y todos estos líderes religiosos que hemos conocido. Jesucristo vive. Y mi hermano, la Biblia tiene registrado que Dios hizo todo para que no quedara duda de ese hecho tan importante. Por eso nadie, los sacerdotes y religiosos de la época, trataron por todos los medios de probar que Jesús había muerto y que los discípulos habían escondido el cadáver y no pudieron. Vamos a verlo más adelante. Y mi hermano, Dios se encargó de que sus discípulos, 500 personas al mismo tiempo, los discípulos estuvieron con Jesús después de su resurrección 40 días antes de ascender al cielo. El apóstol Pablo también vio a Jesús resucitado. Y la vida de todos los discípulos cambió a raíz de la resurrección. Vamos a verlo. Mi hermano, una cosa fue Jesús antes de su muerte y otra cosa fue Jesús ya siendo resucitado. Eso le cambió la vida a todos los
que lo vieron. La Biblia registra que aún un hermano de Jesús, Jacobo, ¿cómo saben que había un hermano de Jesús de sangre entre los 12? Habían dos. Ese no es el tema. Habían 2 hermanos de sangre entre los 12. Y la Biblia dice que uno de ellos, Jacobo, no creía mucho en Jesús. No creía mucho de que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios. No lo creía en su ministerio antes de morir. Pero luego que Jesús se paró frente a él, después de su resurrección, la Biblia dice que Jacobo fue uno de los grandes líderes religiosos. ¿Por qué fue eso? Porque vio a Jesús resucitado. El apóstol Pablo fue lo que fue, de ser un perseguidor a ser un evangelista. ¿Por qué? Porque vio a Jesús resucitado. Y usted puede ver la vida de todos los apóstoles. Después que vieron a Jesús resucitado, sus vidas cambiaron. Estaban dispuestos, como en efecto ocurrió, estaban dispuestos a morir por Jesús, como en efecto ocurrió. ¿Por qué? Porque lo vieron resucitado. Mi hermano, el apóstol Pablo también mencionó en 1 Corintios 15 en adelante que cuando Jesús se le apareció a más de 500 personas al mismo tiempo, Pablo dijo, y de esas 500 todavía hay gente que estaba viva. Vaya y pregúntale para que usted vea. Así dijo el apóstol Pablo, refiriéndose a que Jesús lo vieron vivo, resucitado. Y eso cambió la historia de la humanidad. Pero yo quiero referirme en este día, en este acontecimiento maravilloso, a otro pasaje que está en la Biblia, que a mí me encanta porque tiene que ver con las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay aquí en esta noche? Mi hermano, Dios le dio el privilegio a las mujeres de ser las primeras en verlo resucitado. Un privilegio que ellas se ganaron. Vamos a verlo hoy. Porque como usted tiene conocimiento, el día que Jesús fue clavado en el madero y cuando él miró para abajo no estaba ninguno, solo estaba Juan con María. Los otros 10, porque ya Judas había optado, los otros 10 no estaban por ahí. Lo habían abandonado a su maestro, tal como él también lo había profetizado. Que ahí fue donde salió Pedro, como siempre, diciendo que aunque todos te abandonen, yo estaré contigo, yo nunca te dejaré. Y usted conoce la historia. Jesús fue donde le dijo: antes que cante el gallo 2 veces, tú me habrás negado 3. Todos conocemos el pasaje. Pero lo cierto es que cuando Jesús estaba en el madero y él miró hacia abajo, no estaba ninguno, solo Juan. Y por eso Juan fue el último en morir, porque Dios honró a Juan por haber estado ahí en un momento importante de su vida. Mi hermano, ¿a cuánto le gusta que tus seres queridos estén presentes en un momento importante de tu vida? Amén. Mi hermano, cuando te vas a graduar de una escuela, de una universidad, cuando vas a casarte, cuando vas a tener tus hijos, tú quisieras que tus padres, la gente que te trajo al mundo, estuvieran contigo disfrutando momentos como ese, ¿sí o no? Y no sé por qué menciono esto. Debe ser porque mi mamá cumpleaños mañana. Sí. Porque ya yo lo he mencionado aquí. Yo no tuve la dicha, como la han tenido tal vez la mayoría de los que están aquí, de ver a tu madre cuando te graduaste. Mi madre lamentablemente no pudo estar conmigo ni en primaria, ni en primer ciclo, ni en segundo ciclo, ni universidad, en nada. Mi mamá no pudo estar conmigo por enfermedad que tuvo desde muy temprano, desde muy poco. Así que cada vez que yo miraba en los momentos importantes de mi vida, cuando me casé, etcétera, mi papá era el que estaba ahí. Pero ¿a cuánto le gusta que cuando tú
vas a tener un evento importante en tu vida, tus seres queridos compartan contigo eso. Así que se puede imaginar cómo estaba Jesús clavado en un madero y aquellos varones que caminaron con él más de 3 años lo abandonaron. Ahora, Jesús se lo había dicho que eso iba a pasar, pero se puede imaginar cómo se sentía Jesús viendo que la gente que caminó con él, que vio tanto, a quienes les dio poder para hacer milagros también, cuando llegó un momento trascendental en su vida, no estaban. Bueno, con respecto a la resurrección, me encanta cuando estudiaba este tema de la resurrección, porque la Biblia me enseñaba que para tener un contexto completo de lo que es la resurrección, tenías que leer los 4 evangelios, porque hay detalles en cada evangelio que no se repiten en otro. Hay aspectos importantes de la resurrección que solo tiene Mateo, que solo tiene Marcos, que solo tiene Lucas y que solo tiene Juan. Así que para tener un conocimiento cabal de todo lo que pasó en la resurrección, tienes que estudiar los 4 evangelios, porque no se repite todo en uno solo. Había que ver los 4. Esa fue la parte que me encantó cuando estudiaba sobre la resurrección. Vaya por favor conmigo en sus Biblias al libro de Marcos. Vamos a entrar en materia. Marcos, vaya al último libro de Marcos, capítulo 16. Este es un pasaje que tiene que ver con las mujeres. ¿Te llegó a Marcos capítulo 16? Amén. Vamos a leer del 1 al 8. ¿Vienen? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, ese Jacobo es el hermano de Jesús, hermano de sangre, que era uno de los 12, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir a Jesús, ya muerto. Y muy de mañana, el primer día de la semana, es decir, un domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. ¿De qué lado estaba el joven? Derecho. Cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os digo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esta palabra de ser recibida por todos los que estamos aquí? Mi hermano, una de las cosas
trascendentales y que cambia la vida de todo cristiano es la resurrección. El apóstol Pablo nuevamente en 1 Corintios 15, una de las cosas que dijo es: si no hay resurrección, comamos y bebamos, porque moriremos. Pablo estaba diciendo, si no existe resurrección, no tiene ningún sentido venir a la iglesia. No tiene ningún sentido decir que somos cristianos si no hay resurrección. Y nos da a entender, cuando dice comamos y bebamos, nos está diciendo vive la vida como te da la gana, porque vamos a morir igual que cualquier otra persona. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, refiriéndose a que si no hay resurrección, es decir, si nosotros como cristianos, después que morimos, que la Biblia dice que el que muere duerme, para cuando venga nuevamente Jesucristo en su segunda venida, y los que estén en Cristo resucitarán con Él, Él está diciendo que si eso no pasa, moriremos igual que Confucio, moriremos igual que todos estos líderes o cualquier otra persona común y corriente, o cualquier otra que va para el infierno. No tiene ningún sentido, dice el apóstol Pablo, ser cristiano si no hay resurrección. ¿Ve la importancia de este tema? Pero la Biblia dice, volviendo al pasaje de hoy, la Biblia dice que luego que Jesús muere en la cruz, el versículo 1 dice: cuando pasó el día del reposo. Ese aspecto es importante porque recuerden que el día de reposo, ¿qué día era? Sábado. Los sábados, y todavía es perpetuo en Israel, los sábados no se trabajan. Por lo tanto, como venía el día de reposo, él murió un viernes. El sábado no podían ir a ungirle. Estas mujeres no podían ir a ungirlo porque era día de reposo, tenían que respetar el día de reposo. Pero la Biblia dice que el domingo, tempranito, compraron sus especias y fueron al sepulcro. Pero hay un aspecto importante aquí. La Biblia dice que después que muere Jesús, José de Arimatea, ¿cuánto recuerdan el nombre? José de Arimatea fue donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, para él poder llevarlo a un sepulcro que era suyo y depositar el cuerpo allí. La Biblia dice que Pilato le concedió la petición. Él se llevó el cuerpo de Jesús, lo puso en este sepulcro y puso una piedra enorme para tapar esa tumba. La Biblia señala que estas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo, que esa es la María madre de Jesús. Jacobo era uno de los hermanos que después María tuvo con José, pero también era uno de los 12. Y Salomé siguieron a José de Arimatea para ver dónde iban a poner a su maestro. Ellas el viernes siguieron a José de Arimatea junto con el otro líder religioso de la época para ver dónde ponían a Jesús. Así que ellas sabían dónde estaba el sepulcro ya. Respetaron el día de reposo y cuando llegó el domingo ellas compraron sus especias y se fueron al sepulcro. La Biblia dice que cuando ellas van en el camino fue que se acordaron del detalle de la piedra que ellas habían visto cuando José de Arimatea, y me imagino que muchos hombres que estaban con él, corrieron la piedra para tapar el sepulcro. Y cuando iban en el camino, dice el versículo 3 de lo que acabamos de leer,
ellas se acordaron de que había una piedra muy grande y pensaron, ¿quién nos va a quitar la piedra cuando lleguemos allá? Pero mi hermano, estas mujeres, discípulas de Jesús, que lo apoyaron, lo ayudaron, pero sobre todo lo amaron en su ministerio y que fueron fieles a Jesús, ellas querían ir a ungir a su maestro. Ellas, a pesar de que estaba muerto, ellas querían hasta el final serle fieles. Y su amor fue tan grande que ni siquiera prestaron atención al detalle de la piedra grande. Porque si usted lee el versículo 4 dice que la piedra, al final, que la piedra era muy grande. El versículo 4 al final, era una piedra grande, es decir, ellas no podían mover esa piedra. No se llevaron a ningún varón para que las ayudara en eso. Pero ellas, por el amor que sentían por su maestro, no les importó ese detalle, porque amaban a Jesús. Respetaron el Shabbat y se prepararon para ir allá. Y ese es un aspecto que todavía hoy nosotros debemos valorar en las mujeres. Y por eso vemos en las iglesias que eso no ha cambiado. Todas las iglesias, todas, tienen un 75% de mujeres y un 25% de hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres son más piadosas que los hombres. Tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer que las mujeres son más sensibles en cuanto a las cosas de Dios se trata. Y se refleja en las iglesias. Siempre son más mujeres que hombres. Mi hermano, yo oro a Dios para que nosotros podamos de alguna forma emparejarnos con ellas en cantidad. No es fácil, porque el hombre es duro para ganar para Cristo. Pero cuando lo ganamos, lo ganamos. Cuando el hombre se compromete a seguir a Cristo, lo hace hasta el final. Pero estas mujeres no les importó. Ellas tenían en su mente ir a ungir a su maestro después de muerto. En su mente jamás pasó la idea o la perspectiva de que Jesús iba a resucitar. Y seguramente ellas también tenían conocimiento, lo habían escuchado, así como lo escucharon los apóstoles. Pero en ese momento de turbación, de aflicción que tenían por la muerte de su maestro, no les pasaba por la mente aquello de la resurrección. Y la Biblia dice que ellas fueron allá. Pero cuando llegan al sepulcro, ven la piedra removida. ¿Cuántos saben el motivo por el cual iban a ungir al maestro? Ellas iban allá a ungir con las especias que compraron, porque era una costumbre, era una tradición de la época para aquellos que amaban a sus seres queridos que habían fallecido, de ungirlos con la intención de prolongar, de dilatar el efecto que produce la putrefacción en aquellas personas que están muertas. ¿Cuántos días Jesús tenía de muerto? 3. Ya usted sabe con el mensaje de Lázaro que al 4º día ya un cuerpo expide un olor terrible. Entonces, ellas, conocedoras de eso, iban con la intención de ungir el cuerpo de Jesús para prolongar ese proceso de putrefacción del cuerpo humano inerte. Pero dice la Biblia que cuando ellas llegan allá, vieron la piedra removida.
Cuando ellas entran al sepulcro, dice la Biblia que se encuentran con un joven. Me llama la atención que la Biblia resalta que el ángel que estaba ahí era un joven. Que cuando ellas entran les dicen que Jesús no está ahí, que se acuerden que Él les había dicho que iba a estar al tercer día y que fuera a darle la noticia a los discípulos y a Pedro para que los encontraran en Galilea, el mismo lugar donde Él los seleccionó. Si usted ha leído Biblia, la Biblia dice que fue en Galilea, el lugar donde Jesús seleccionó a sus 12. Y aquí yo quiero hacer una. Y yo les pregunto a ustedes, ¿era necesario que esa piedra fuera removida para que Jesús saliera del sepulcro? ¿Por qué usted cree que la Biblia resalta el hecho de que el sepulcro fue removido? Vaya conmigo a Mateo 28. Versículo 2. Vamos a ver lo de la piedra. El versículo 2 de Mateo 28 dice: y hubo un gran terremoto, porque ¿quién? Un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, ¿qué hizo? Removió la piedra. Ok, ahora viene la pregunta nuevamente. ¿Por qué Dios se tomó la molestia de mandar a un ángel para que moviera la piedra y Jesús saliera del sepulcro? ¿No creen ustedes que Jesús no le hacía falta eso para salir de ahí? ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Ahí mismo, después de la resurrección, cuando Jesús les dijo: ve a Galilea y diles que me encuentren en Galilea. ¿Cuántos recuerdan que los discípulos estaban encerrados por temor? Porque había una persecución que se había desatado luego de la muerte de Jesús y de su supuesta resurrección por parte de los religiosos del lugar. Y los discípulos, los apóstoles, estaban, dice la Biblia, encerrados en un aposento con la puerta cerrada. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Y que Jesús se les apareció. ¿Cómo Jesús entró ahí? Ahora te pregunto, ¿era necesario que esa piedra fuera removida para que Jesús saliera del sepulcro? ¿Por qué entonces Dios manda a un ángel para que hiciera eso? ¿Quién quiere saber por qué? Porque, mi hermano, Dios quería que ese sepulcro estuviera abierto, no para que Jesús saliera, sino para que el mundo pudiera entrar. Para que el mundo pudiera entrar y verificar que esa tumba está vacía. Para que ellos pudieran corroborar, tal como había sido profetizado, que al tercer día Él se iba a levantar de los muertos. Mi hermano, Jesús lo dijo en más de una ocasión: nadie puede tomar mi vida, yo la doy de manera voluntaria. Tengo el poder para darla y para recuperarla cuando me dé la gana. Amén. Dijo Jesús en una ocasión. Así que cuando el ángel vino y removió la piedra, no era para que Jesús saliera, sino para dejar la constancia, para que el mundo, como ocurre en el día de hoy, pudiera entrar y corroborar que el Hijo del Hombre ya no estaba en ese lugar, sino que, como dijo el ángel,
Él ha resucitado. Mi hermano, y eso lo cambia todo. Eso cambia los destinos del cristianismo. Porque Él lo había mencionado en 3 ocasiones a sus discípulos. El Hijo del Hombre vendrá, será entregado, será azotado, lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Lamentablemente los discípulos no lo entendieron. Y no fue hasta después cuando lo vieron nuevamente, fue que se acordaron de lo que Jesús les había dicho en más de una ocasión. Pero mi hermano, las que llegaron al lugar, y Mateo dice, el mismo Mateo 28, búsquelo. La Biblia dice que una vez cuando ellas salían del sepulcro a dar la noticia o dar la instrucción que el ángel les había dado de informar a los discípulos, dice la Biblia en el versículo 9 que Jesús se les apareció. El versículo 9 de Mateo 28 dice: he aquí Jesús les salió al encuentro. ¿A quién? A las mujeres, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mi hermano, ese privilegio Dios se lo concedió a las mujeres, porque fueron las que demostraron amor por su maestro. Cuando ninguno de los apóstoles estaba ahí, ellas tuvieron la idea de comprar especias aromáticas para ir a ungir al hombre que amaban, a su maestro, con el cual caminaron y vieron tantas cosas maravillosas. Ni los discípulos tuvieron esa deferencia con su maestro, y por eso Dios les dio el privilegio a ellas, a las mujeres, de ser las primeras en ver a Jesús resucitado. Vamos a dar un aplauso a eso. Porque al Señor. Pero mi hermano, aquí hay una cosa que yo quiero mencionar, y que eso nos alcanza a usted. Cuando ellas iban camino al sepulcro con sus especies para ungir al maestro, ellas iban con la idea de ungir a alguien que había muerto. La Biblia dice que fueron muy de mañana. Usted prestó atención a la lectura. Muy de mañana, el primer día de la semana. Es decir, se pararon temprano y fueron donde estaba su maestro, muerto. Hermanos, ¿qué hay de nosotros que sabemos que Cristo está vivo? El amor de esas mujeres hizo que ellas se pararan temprano, compraran sus especies aromáticas y fueran al sepulcro corriendo sus vidas peligro. Porque la Biblia también dice que cuando los guardias, los sacerdotes, los miembros del Sanedrín, cuando oyeron que Jesús ya no estaba en el sepulcro por los guardias que habían puesto ahí, ellos habían ido antes a decirle a Pilato: te pedimos que por favor asegures el sepulcro para que nadie pueda entrar, porque sabemos que Jesús había dicho antes de morir que al tercer día Él iba a resucitar, y no queremos que los discípulos se lo lleven y hagan un mártir de ese hombre. Y la Biblia dice que Pilato accedió y mandó una guardia romana para que custodiara el sepulcro. Y no solo eso, la Biblia dice que Pilato también ordenó que pusieran un sello, que pusieran una cuerda alrededor de esa piedra grandísima,
había un sello del emperador Pilato romano, que el que se atrevía a romper ese sello era acusado de traición, de alta traición. Así que el sepulcro estaba con una piedra inmensa, con una guardia romana custodiándola y un sello de Pilato, como quien dice, nadie puede entrar ahí. Pero la Biblia dice, Mateo 28, 11 en adelante, búsquenlo. Mateo 28 del 11 en adelante dice, ¿lo tiene? Sí. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, haciendo referencia a que ya Jesús no estaba en el sepulcro. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, ¿qué cosa hicieron? Dieron mucho dinero a los soldados diciéndoles, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Que pegaran mentiras diciendo que los discípulos habían llevado el cuerpo cuando eso no era cierto. Y les dieron, la Biblia dice que le dieron mucho dinero para hacer eso. Y dice el versículo siguiente, diciéndole a los sacerdotes, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero. Juega vivo los guardias. Hicieron como se les había instruido. Y dice el último al final que este dicho, es decir, que los discípulos se llevaron el cuerpo, fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Usted sabe que hasta el día de hoy hay judíos que todavía piensan que eso pasó. Por eso hay muchos judíos que no creen todavía en Jesús, porque creen que esto pasó. Ellos creen que al final los discípulos entraron y se llevaron el cuerpo. Pero ¿cómo podía ocurrir algo así? ¿Cómo podía ocurrir algo así? Si cuando Jesús murió, ninguno de ellos estaba ahí. Todos ellos pensaron que todo había terminado con la muerte de Jesús. Incluso volvieron a sus actividades pasadas. Pedro, Jacobo, Juan se volvieron a la pesca. Volvieron a hacer lo que hacían antes. Porque ellos ni siquiera se habían acordado de lo que su maestro les había dicho en más de una ocasión en cuanto a la resurrección. Así que ¿cómo podían los discípulos llevarse el cuerpo? ¿Cómo podían haber hecho eso los discípulos? Pero mi hermano, volviendo a las mujeres, que es el tema que yo quiero desarrollar en la resurrección en el día de hoy. Ellas fueron a unir a un hombre muerto. Nosotros, usted y yo, venimos a la iglesia a honrar y venerar a un Dios vivo. Amén. El amor que ellas sentían por Jesús hizo que ellas fueran, se olvidaron de la piedra, se olvidaron que había una guardia romana ahí y que sus vidas corrían peligro. Se olvidaron de todo eso por el amor que sentían por Jesús. Mi hermana, yo te quiero preguntar, tú que estás aquí, ¿amas a Jesús como lo amaron estas mujeres? Cuando vienes a la iglesia, ¿cuál es tu motivación? ¿Vienes aquí a la iglesia porque amas a Jesús? ¿Vienes aquí a servirle por el amor y el agradecimiento que sientes por lo que ha hecho contigo y tu familia? Amén. Si tu marido o tu mujer, si tu novia o tu novio dejase de venir a la iglesia, ¿tú seguirías viniendo por amor a Jesús? Amén. Porque mi hermano,
Hay muchos casos en donde si la mujer no viene el marido. Si no viene el marido, no viene la mujer. Eso me indica que tu motivación para venir aquí es otra. Y mi hermano, eso me ha cambiado, hermano. Hay gente que viene a la iglesia porque me gusta ella o me gusta él. Y donde él se va de la iglesia, me voy yo detrás. Y no regreso. Porque vive por ella o vive por él. Mi hermano, en todas las iglesias pasa eso. Gente que viene por motivaciones equivocadas. Estas mujeres fueron a ungir a un hombre que estaba muerto porque lo amaban y estaba muerto. ¿Cuánto más nosotros que venimos aquí, conocedores de que Jesús vive y de que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí? ¿Cuánto más debemos venir aquí por el amor que tenemos por Él? Por todo lo que ha hecho por nosotros, por tu familia, por tu trabajo, por tu salud, por tus hijos. Yo te pregunto nuevamente, ¿cuál es tu motivación cuando vienes a la iglesia? ¿Vienes por Jesús? ¿O vienes por algo o por alguien? ¿Cuál es tu motivación? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Te has preguntado cuando te estás bañando, sabiendo que vienes aquí? ¿A qué vienes? ¿Vienes a alabar a Jesús? ¿Vienes porque por cansancio que alguien te invitó vienes? Que también no son. Voy por salir de ella o de él. Eso también pasa. Eso también pasa, nosotros lo sabemos. Pero mi hermano, a mí me encantan estas mujeres. El amor que sentían por Jesús, un hombre que estaba muerto. Ellas no sabían, se les había olvidado que Él iba a resucitar al tercer día. Pero ellas, por el amor que sentían por su maestro, iban a ungirlo. Y por eso dice la Biblia que cuando ellas, después que el ángel le da la instrucción de que Él no está aquí, resucitó, vayan a darle la información a los discípulos y a Pedro. La Biblia dice que ella salió corriendo y contentas, salieron felices de ahí. Porque su maestro, el que pensaban que estaba muerto, estaba vivo. Mi hermano, tú y yo sabemos que está vivo. Sin embargo, tienes luchas para venir aquí. Mi hermano, ¿cuántos luchan para venir a buscar a Cristo a la iglesia? ¿A cuánto les pesa sacar unas horas? Mi hermano, yo siempre he dicho, vienes a la iglesia o los que buscan pretextos para no venir. Vamos a hablar de eso. Yo siempre he dicho, en la iglesia no te ponemos a levantar bloques, no te ponemos a hacer ejercicio. No, tú vienes aquí en una silla colchonada, hay aires acondicionados y abanicos. Tú vienes aquí a sentarte, no vienes aquí a pasar trabajo. ¿Cómo que tú no puedes venir a la iglesia? ¿Cómo que te cuesta o te pesa venir a buscar a Jesús, al que dices que amas? Por eso a mí me impresionan estas mujeres. Me impresionan porque ellas fueron ungidas a un muerto. Nosotros venimos a honrar a un vivo y tenemos luchas, muchos, para venir aquí. Lo pensamos de que te 1000 veces. A veces hay que hacer como Suyen cuando dice ven a la iglesia y cuando salimos de aquí te voy a invitar a comer. Hay que sobornar a muchos. Te invito al KFC después que salimos. Y así vienen, pensando en el KFC, que en la palabra
que la palabra que van a recibir. Por eso estas mujeres, Dios les dio el privilegio de ser las primeras. Ni los discípulos, ni a ninguno se le ocurrió, vamos a ver si es verdad que nos acompañan. A ninguno se le ocurrió. Ninguno. Fueron las mujeres, las piadosas, las que siempre están, las que llenan la mayoría de las iglesias, las que Dios dijo, ellas tendrán el privilegio de ser las primeras en ver a mi hijo resucitado. Dale un aplauso a Kevin. Cuando el ángel habló con ellas, les dijo, no está aquí, ha resucitado. Vayan a Galilea, digan a los discípulos que Él va delante de ustedes para encontrarlos allá. La Biblia dice que también le dijeran a Pedro. Mira que el texto dice, vayan, díganle a los discípulos y a Pedro. O sea, resaltó a Pedro por encima de los discípulos. ¿Por qué? Por lo que ya usted conoce. Unos días antes, 3 días antes, cuando fue apresado, después que fue traicionado por Judas, y aprendieron a Jesús, la Biblia dice que Pedro lo negó 3 veces. Yo te conozco la historia. Después que lo negó 3 veces, el gallo cantó y se acordó de lo que Jesús le había dicho. Así que cuando el ángel le da la instrucción a las mujeres de avisarle a los discípulos, le dicen, y a Pedro. ¿Por qué le dijo eso? Era dándole a entender a Pedro que a pesar de que lo había negado, lo seguía amando, de que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios de segundas oportunidades. Mira, mi hermano, tal vez tú en algún momento has renegado de Dios, pero la Biblia me enseña que tenemos un Dios misericordioso, que Él no se acuerda las veces que hablaste mal de la iglesia, que hablaste mal de Él. Dios no se acuerda las veces que lo rechazaste, que dijiste, ve tú, yo no voy. La Biblia dice que Dios tiene un corazón tan grande que le mandó a decir, dile a los demás y a Pedro que esté ahí. Y yo te digo a ti, cualquiera que esté aquí, que tal vez en algún momento haya hablado mal de la iglesia o de Cristo, es el mismo Dios que dice te amo y tengo los brazos abiertos para ti y me recibes en tu corazón. Por eso el ángel hizo el énfasis en cuanto a Pedro, porque la Biblia dice que Pedro estaba bochornado y que lloró amargamente por haber traicionado a su maestro. Y Jesús sabía que Pedro tenía que ser restablecido. Y mi hermano, yo lo he dicho aquí como pastor. Antes, cuando yo estaba con ustedes en una silla así, ¿cuántas veces no hablé mal? ¿Cuántas veces no dije yo no voy? ¿Cuántas veces? Por eso, Dios, conociéndonos, siempre tendrá sus brazos abiertos para recibir. Y si Jesús se acordó de Pedro, que lo negó 3 veces, también se acordará de ti. Y no vendrá a su memoria lo que hiciste en contra de Él,
sino que te recibirá y te dirá: hijo, hija, ven, te sigo amando, no importa lo que hayas dicho antes, aquí estoy para ti. ¿A cuánto les gusta eso? Dale un aplauso al que vive. Pero la Biblia registra que fueron mujeres, no hombres. Fueron mujeres las que tuvieron el privilegio de ver a Jesús resucitado y que se les apareciera. Porque no solamente el ángel habló con ellas. La Biblia dice en Mateo que cuando ellas iban de vuelta con la noticia, Jesús se les aparece. ¿Te puedes imaginar el gozo? Es más, la Biblia lo dice. Ve nuevamente a Mateo. La Biblia dice en Mateo 28, la Biblia dice que ellas salieron de ahí con gozo, con mucho gozo, luego de haber visto al ángel que les había dado la información. Cuando el ángel habló con ellas, versículo 8 de Mateo 28, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y qué cosa, y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas. Pero también la Biblia dice algo que es bueno que tú sepas. La Biblia dice que no le dijeron nada a nadie. ¿Por qué la Biblia resalta que ellas no dijeron nada a nadie? Ellas sí cumplieron con el encargo del ángel. Ellas fueron y le dijeron a los apóstoles: vimos a Cristo resucitado, habló con nosotros. Ellos no le creyeron, ¿no? Mira el corazón duro que tenían los discípulos que quedaron con él. Ella le dijo: vimos al maestro, habló con nosotros. Pero la Biblia resalta que ellas no le dijeron nada a nadie. No se refería a los apóstoles, porque ellas le dieron la información. Se refería a la gente. ¿Por qué ellas no le dijeron nada a nadie? Esto es bueno que lo sepas. Porque la palabra de la mujer en esa época era equivalente a la palabra de un esclavo. Era equivalente a la palabra de un criminal. La palabra de la mujer no tenía valor en esa época. Así que si ellas le contaban a alguien distinto a los discípulos que habían visto a Jesús resucitado, nadie les iba a creer, las iban a acusar y las iban a matar. Por eso la Biblia dice que no le dijeron nada a nadie. Porque ya usted conoce la historia en aquella época. La mujer estaba desvalorada en la época. La mujer no podía entrar a las sinagogas. Tenían restricciones y su palabra como testigo no era válida. Por eso dice la Biblia, que parece contradictorio pero no lo es, que se fueron de ahí y no le dijeron nada a nadie. Se refería a la demás gente. Pero ellas sí cumplieron informándole a los discípulos lo que había pasado. Y mi hermano, quiero terminar este pasaje de la resurrección, porque los sacerdotes de la época buscaron todas las maneras de encontrar el cuerpo de Jesús, muerto por supuesto. Pero Dios, conociendo todo, se encargó de que la evidencia de la resurrección no
quedara en duda de nadie. Se le presentó a Cefas, a Pedro, que se llamaba Cefas. Se le presentó al resto de los discípulos, a 500 personas al mismo tiempo. Y dice la Biblia que también se le presentó a Pablo, el que era Saulo, camino a Damasco, también se le apareció. Y la vida de todos ellos cambiaron. Lo que más me impresiona fue la vida de Jacobo, hermano de sangre de Jesús. Que no creía en su hermano, no le tenía fe. La Biblia dice que Jacobo no creía mucho en ese cuento de que su hermano era el Mesías, porque claro, crecieron juntos, vivieron juntos, y nadie es profeta en su tierra. Así que el hermano que creció con él no creía que él era el Mesías. Pero después que vio a Jesús resucitado, la vida de Jacobo cambió. Así como debe cambiar también la nuestra, la suya y la mía. Mi hermano, ellas fueron a un sepulcro por un hombre que estaba muerto. Nosotros sabemos que nuestro Cristo vive. He dicho que tú y yo sabemos que Él está vivo. Y eso debe marcar la diferencia. Eso debe marcar la diferencia del por qué y en qué motivación yo debo venir aquí. Yo vengo aquí por amor a Jesús, que perdonó mis pecados, que me ha perdonado la vida, que me ha dado otra oportunidad. Y tengo un privilegio inmerecido de predicar su palabra. Un privilegio que considero inmerecido, pero lo hago con todo el amor de mi corazón. Porque, mi hermano, la Biblia dice que nuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante de Jesús. No hay nada bueno que usted y yo podamos hacer que impresione a Jesús o a Dios. Y déjame decirte algo más. Hay alguien que no podemos engañar. Cuando venimos a la iglesia y tu motivación sea otra, hay alguien que lo sabe. Dios sabe con qué motivación viniste a tu casa. Dios sabe cómo viniste aquí. Dios sabe si viniste porque lo amas. Dios sabe si viniste por algo, por alguien. Dios sabe si viniste porque tienes un problema familiar, en un problema de salud, en un problema económico, o estás sin trabajo y sabes que Dios te puede solucionar. Pero vienes por todo, no por Él. Dios quiere que vengamos por Él. La Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán solas, vendrán por añadidura. Yo te pregunto, ¿qué te motiva a venir a la casa de Dios? ¿Qué te motiva? A mí me motiva a dar lo mejor de mí, porque tengo que llevar su palabra. ¿Qué te motiva a ti? La respuesta que tú tengas en tu mente, Dios la sabe. A mí me podrás decir lo que tú quieras, pero hay alguien que sabe si vienes aquí por Él o si vienes aquí por otra cosa. Haz un aplauso al que vive y resta. Aleluya. Mi hermano, la resurrección
nos garantiza a usted y a mí, si nos mantenemos en Cristo, que cuando Dios decida que nuestro tiempo en esta tierra terminará, iremos a dormir, como la Biblia dice, los que están en Cristo duermen. Así que yo quiero que el día que mis días terminen en esta tierra, irme a dormir esperando la segunda venida de Jesucristo, para que, como dice la Biblia, yo sea levantado con Él y permaneceré con Él para siempre. Pero mi hermano, la Biblia dice los que están en Cristo, no te equivoques. ¿Y quiénes están en Cristo? Dios lo sabe. Dios es el que sabe eso. Dios es el que sabe si tú eres como las mujeres estas, que lo amas de verdad, que vienes a Él, no importa tu condición, si te va bien, si te va mal, si estás enfermo, si estás sano, si tienes trabajo o no. Dios es el que sabe dónde lo tienes a Él. Mi hermano, la Biblia a mí me enseña que yo debo amarlo sin importar mi condición. Si Dios me da, gloria a Dios. Si no me da, gloria a Dios también. Mi hermano, si usted puede copiar algo de este pastor, que sea eso. Que cuando tú entres por esa puerta, vengas por Él. No por nadie ni por nada, por Él. Y tranquilo, Él lo sabe. Él lo sabe. Así que desde que yo me levanto en la madrugada, está mi esposa y mi hijo, te pueden decir, ya yo estoy emocionado por bañarme, afeitarme y venir aquí. Porque sé a dónde voy, sé a quién voy a honrar, para cuando tenga problemas y yo le pida que me responda, Él sabrá que yo vengo aquí por Él y no por lo que me puede dar, porque lo que me puede dar es añadidura. Yo lo busco a Él como su palabra me enseña. Por eso me encantan estas mujeres. Me encantan esas mujeres. Ellas fueron a ver a un hombre muerto. Ellas, por el amor que sentían por Jesús, iban a ungirlo a un hombre muerto para ellas. Alguien que estaba muerto, pero lo amaban tanto que su vida corrió peligro y fueron al sepulcro. Se les olvidó la piedra. Ellas no podían mover la piedra. Dice el versículo 3 que en el camino fue que se acordaron de la piedra. Oye, ¿y qué no va a mover la piedra esa grande que está? ¿Quién la va a mover? Pero mi hermano, Dios lo sabe todo. Y así mismo ocurre con tu vida. Cuando tú buscas a Dios en espíritu y verdad, las cosas que te parecen imposibles, Dios las hará posibles. Porque lo amas a Él, porque le buscas a Él, no buscas lo que puedes sacar de Él. Hermano, esa es la clave. La clave es amar a Dios, no lo que puedes sacar de Dios. Y que si tu novia, novio, marido o esposa deciden no venir, ven tú, porque esto es individual. Mi hermano, la salvación no es en combo. La salvación es individual. Si Él no quiere venir, ven tú. Si Él no quiere venir, ven tú. Y si, mi hermano, los que están en noviazgos aquí, el día que termine el noviazgo y Él no viene, ya sabe lo que buscaba. Venía aquí no por ti. Perdón, no venía por Dios, venía por ti. Como terminaste con Él o con ella, no por Dios. Porque no venía por Dios, venía por algo, venía por ti.
tengo oído para oír, que oiga. Así que si ella no viene, ven tú. Dale un aplauso a que vive, reina. Hácelo fuerte que Padre. Nuestro Cristo vive. Él vive. Aleluya. Gloria al Señor.